Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente la ayuda para la creación de este nuevo proyecto, la acogida que ha tenido la propuesta, que Dictum se expanda a Hong Kong es ya una realidad, ya es un proyecto, ya ha dejado de ser un proyecto para ser algo real, y la acogida que nos habéis dado, todo el apoyo ha sido fundamental para lanzar la primera chispa de todo lo que está por venir, y confiamos, y desde Hong Kong exactamente compartimos los mismos valores que Dictum tiene en España, con lo cual la misma metodología de trabajo, el trabajo en equipo, la profesionalidad, el esfuerzo para poder dar en Hong Kong a nuestros clientes Dictum lo mismo que Dictum da en España. Y he preparado unas breves pinceladas acerca de un empresario que llega a Hong Kong de la mano de Dictum para implantarse allí. Lo primero que se va a plantear es, de acuerdo, yo quiero entrar en ese mercado, pero ¿cómo voy a poder hacerlo? Dictum me va a ayudar. Yo tengo mis productos o tengo mi empresa de servicios que quiero implantar directamente en un mercado tan sumamente abismal como es el mercado asiático, porque, como bien decía Juan Carlos, Hong Kong no es solo una ciudad de 7 millones de habitantes. Hong Kong es la puerta de Asia, es la puerta a China, sudeste asiático, es Vietnam, es Singapur. Nosotros es nuestra base de operaciones, pero desde luego cualquier empresario español, cualquier empresario europeo que nos necesite para implantarnos en Asia, tomando como referencia Hong Kong, podremos extendernos después a otros países del sudeste asiático, ya que por razones logísticas y por razones jurídicas es sumamente sencillo, una vez basados en Hong Kong, poder expandir su negocio. Efectivamente, como antes comentaba Ricardo también, una de las grandes ventajas de Hong Kong es que, pese a pertenecer a China, el sistema jurídico de Hong Kong es diferente al sistema de la China continental. Hong Kong sigue manteniendo el sistema de Common Law, lo cual genera una transparencia, una seguridad jurídica muy importante para el empresario que allí quiera introducir su nicho de mercado, porque le va a dar muchísimas ventajas con el cliente europeo, que va a ser más conocedor de este tipo de derecho, y lo que le va a permitir es el basarse en Common Law, va a permitir que sus contratos puedan regirse por este derecho, y a la hora de elegir una cláusula jurisdiccional va a elegir una cláusula arbitral por el hecho de estar basado en Hong Kong. ¿Qué aporta esto a alguien que acaba de llegar a Hong Kong, que tiene miedo porque un empresario español no va a conocer muy bien cómo funciona el sistema de Common Law? El arbitraje es el método más seguido actualmente para los contratos entre empresas europeas y proveedores asiáticos. El hecho de estar basado en Hong Kong, en el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong, es una seguridad inmensa por su experiencia, por su reputación, por su conocimiento del mercado europeo, y porque, de hecho, podrían realizarse los arbitrajes para estos empresarios españoles incluso en nuestra propia lengua, en español, y con nuestra representación, con la representación del personal de Dictum, apoyándoles en sus arbitrajes. Y para un breve acercamiento sobre los tipos de sociedades que este empresario podría crear en Hong Kong,
es relativamente un sistema paralelo a nuestro derecho de sociedades. A grosso modo, distinguimos entre la limitación de responsabilidad, en el cual distinguiríamos dos grandes tipos: la sociedad dividida en acciones o no dividida en acciones, equiparable a nuestra sociedad limitada o a nuestra sociedad anónima. En la private company es lo que nosotros llamaríamos nuestra sociedad de responsabilidad limitada. Son el tipo societario mayoritario en Hong Kong por su simplicidad a la hora de crearlo, el procedimiento, a nivel de gastos, de gestión. No hay un capital mínimo, es decir, para abrir una sociedad limitada con un Hong Kong dólar, el equivalente a €1,80 aproximadamente, sería suficiente como capital mínimo. La limitación de accionistas es aceptable. Tiene un margen, puede crearlo solo hasta un margen de 50 accionistas. Y las sociedades anónimas en general sí es de fácil creación, pero bueno, están muchísimo más limitadas porque sería un poco el equivalente a empresas cotizadas, a las grandes empresas cotizadas. Y las sociedades no divididas en acciones se dedican, básicamente, son asociaciones sin ánimo de lucro. Es un poco el equivalente en España. Y, por último, una sociedad de responsabilidad limitada es tan sumamente fácil de crear como asistir a una comisaría de policía con una declaración y unos estatutos, y ya tenemos nuestra sociedad creada. Ahora bien, habrá que asumir los riesgos que esto conlleva. Al margen de estas sociedades, es posible también la creación de las oficinas de representación. El gran inconveniente de tener una oficina de representación en Hong Kong, de nuestra empresa madre en España, son empresas sin personalidad jurídica. Por lo tanto, desde allí no vamos a poder facturar, que, como nos explicarán después Virginia y Carlos, es un punto sumamente interesante desde un punto de vista fiscal. Normalmente las oficinas de representación tienen un efecto puramente publicitario y de marketing. Y, por último, están también la posibilidad de la creación de una sucursal o de un branch en Hong Kong de una empresa matriz en España. Esto suele estar limitado al aspecto bancario. Normalmente son, pues, como en Hong Kong están implantados el BBVA o el Santander, normalmente suelen ser branch, porque toda la responsabilidad recae sobre la empresa matriz que está en España. Respecto a la forma de gobierno de una sociedad en Hong Kong, y me limito a hablar un poco de la sociedad limitada, porque es la mayoritaria y realmente es un 80% de las sociedades que se crean hoy en día en Hong Kong. Hay tres personas fundamentales: el accionista, el director y un secretario o secretaría. El accionista puede ser la misma persona que el director o que un board of directors. Y cabe decir, es muy importante recalcar, tanto el accionista como el director no es necesario que sean ni nacionales de Hong Kong, ni tan siquiera residentes en Hong Kong. Es decir, el empresario español viviendo en Madrid, viviendo en Barcelona, viviendo en Alicante, puede crear su empresa en Hong Kong siendo accionista y director y seguir manteniendo su residencia en España. Ahora bien, es absolutamente fundamental tener un domicilio de la empresa en Hong Kong, que en ningún caso puede ser una dirección postal, ha de ser siempre una dirección física.
En cuanto al secretario, el secretario es un ente semipúblico muy característico del derecho anglosajón y para hacernos una idea sería un poco como la figura del notario en España, es decir, vamos a necesitar un intermediario entre la sociedad, la empresa privada y los entes públicos, a donde vamos a dirigir y a donde vamos a registrarnos. Este secretario, esta secretaría, se va a encargar de transmitir las modificaciones estatutarias, los cambios de director, las aumentaciones de capital. Debemos pasar siempre obligatoriamente por una secretaría para transmitir al gobierno hongkonés, a las diferentes administraciones, cualquier tipo de cambio que vaya a realizarse en nuestra sociedad. En cuanto a la Constitución, pues sigue un poco también el mismo esquema que en global que podemos llevar en España. Es una vez que hemos verificado que sean todas las características del nombre correcto, que no hay nombres similares, debemos elegir nuestro nombre en chino o en inglés, obligatoriamente. O incluso en muchos casos puede resultar obligatoria la traducción. Es decir, en nuestro caso, efectivamente, Dictum consta también un nombre chino, que por supuesto soy absolutamente incapaz de pronunciar. Y el proceso de constitución de una empresa, en general, se distingue una parte constitutiva previa al registro. Existe, como en España, un registro mercantil, en el que constará el nombre de nuestra sociedad con el capital que hayamos decidido implantar. Una vez pasado esto, por supuesto, pasaremos por la agencia tributaria para dejar constancia de que nuestra sociedad está constituida y pueda gestionarse toda la parte fiscal correctamente. Y pasaremos a la fase de la apertura de cuenta, algo que hasta el momento era relativamente sencillo. En los últimos tiempos se ha complicado porque los criterios de compliance han cambiado sumamente. Entonces, es cierto que antes era relativamente fácil en una entidad hongkonesa llegar y solicitar una apertura de cuenta para una sociedad extranjera. Hoy en día los criterios son muchísimo más estrictos, pero tras pasar un proceso, entrevistas personales y en un periodo no excesivamente largo se abre la cuenta bancaria para finalizar con el ingreso del capital, la creación de una sociedad en Hong Kong. Y por último, para mantener nuestra sociedad, las obligaciones de los socios, desde un punto de vista financiero, será tras los 18 primeros meses de creación de la sociedad, la presentación de las cuentas anuales auditadas previamente por la Secretaría, que es otra de las labores que la Secretaría realiza particularmente. Por supuesto, el pago de tasas, el pago de impuestos a las administraciones locales, que luego veremos en comparativa las diferencias con España. Y yo creo que desde un punto de vista general hay más similitudes que diferencias para el empresario español que quiere introducirse en el mercado. Y de la mano de Dictum intentaremos que esas diferencias sean absolutamente mínimas para que pueda crear su sociedad allí del mismo modo y con la misma tranquilidad que lo haría directamente en España, en su propio país.